Muy buenas noches. Siempre es un privilegio para mí poder compartir con ustedes temas bíblicos. Siempre recuerden que las preguntas bíblicas se responden con palabras bíblicas. Y un detalle que siempre quiero traer a sus memorias, recuerden que a Dios no le interesa el dinero suyo. No se deje sacar la plata de nadie. Y siempre aprenda a ver la vida y las cosas desde el punto de vista como las ve Dios. Hoy quiero tocar un tema que es para muchos controversial, pero es un tema que es muy importante que la gente conozca. Y vamos a hablar hoy sobre por qué los testigos, la gente, ellos se hacen llamar los testigos de Jehová, pero realmente son los testigos en contra de Jehová. Y vamos a hablar por qué los testigos no son cristianos, según la palabra de Dios. Vamos a ir viendo una serie de pasajes de la palabra de Dios y confrontándolos con una serie de enseñanzas que ellos tienen. Uno de los puntos que más defienden ellos es que ellos dicen que el alma del hombre va a ser totalmente destruida, que va a ser destruida en el infierno. Dicen que la palabra destruir lo que significa es aniquilar, o sea, que según ellos el alma va a dejar de su existencia total. Por eso no hay necesidad de un infierno o un lugar de condenación. Porque para ellos el alma, grávese en esto, el alma dejará de existir. Una vez el hombre muere, hasta ahí llega la existencia del hombre. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 6, Jesús, hablando de la palabra destruir, es un sinónimo de destruir o perdidas. Entre otras palabras dice, hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el griego utiliza una palabra muy importante que es apolume. El Señor no dijo que dejaron de existir, solo que estuvieron perdidas esas ovejas. Una cosa es estar perdidos y otra cosa es ser destruidos. Y por eso cito este pasaje. Otro pasaje que quiero para explicar la palabra destruir está en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 6, cuando viene hablando el apóstol Pedro sobre el final del tiempo y utiliza, entre otras palabras, dice lo siguiente: el mundo de entonces pereció abnegado en agua. La palabra pereció, otras versiones dice que lo traduce como destruido, pero la palabra destruido en este contexto lo que significa es lo mismo, fue perdido, porque la tierra no dejó de existir, todavía estamos en la tierra. Entonces este argumento de los testigos de Jehová es un argumento peligroso, porque recuerden que ellos no creen que el hombre tiene alma, porque ellos creen que el alma es la misma existencia, y no creen tampoco en el lugar de tormento o en el infierno. Por eso es que estos amigos, los testigos en contra de Jehová, no pueden ser cristianos y no son cristianos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9, quiero leerles sobre este mismo punto. Dice así la palabra de Dios: de manera que llegasteis a ser un ejemplo, perdón, es segunda de Tesalonicenses, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios enseña es que el hombre cuando no obedece a Jesucristo, va a tener una retribución, o sea, un castigo eterno.
aunque los testigos de Jehová digan que no. Y recuérdese que es muy importante tomar en cuenta el por qué ellos no son cristianos y no pueden ser cristianos, porque ellos, entre otros puntos que defienden, han hecho una Biblia especialmente para ellos. Y quiero que tengan mucho cuidado con este grupo, porque cuando ellos llegan a sus puertas, ellos utilizan una Biblia normal, pero una vez que quieren estudiar con ustedes, les regalan una Biblia de la versión de ellos para que la gente entienda las palabras en base a cómo han corrompido ellos la palabra de Dios en base a la versión Nuevo Mundo, que es la que ellos hacen circular. Tengan cuidado. Un ejemplo muy importante y muy trascendental en esto es cuando ellos traducen Juan capítulo 1, versículo 1. En el griego la idea que dice es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La versión Nuevo Mundo hace el cambio y dice, y el verbo era un Dios en la versión al español. Pero en el interlineal griego, del griego al inglés, ellos no hacen ese cambio, porque saben que del griego al interlineal no lo pueden hacer. Lo que hacen ese cambio es en el comentario que hacen al costado de página de la Biblia de ellos. Tengan cuidado con esta gente. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Hablando siempre sobre esto, Eclesiastés 9, 5 y 10, habla de que los vivos, el hombre muerto, nada saben. ¿Pero qué significa esta palabra de que nada saben? Es el conocimiento. El conocimiento, mis estimados amigos. Cuando el hombre muere, es el cuerpo el que muere. Que esto quede claro. El alma vuelve a Dios, que fue el que lo creó. El espíritu, según 1 Corintios capítulo 11, dice que el hombre tiene un espíritu. Dice que así como nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro del hombre. Entonces el hombre sí tiene un espíritu. Y recuerden que dice que cuando el cuerpo muere, por eso es que en ese sentido es que el hombre nada sabe, porque el cuerpo muere, pero el conocimiento no está en el cuerpo, en la carne, sino que el conocimiento está en el espíritu. Y según Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el espíritu vuelve a Dios. Y no como estos amigos que quieren hacerle decir a la gente que cuando el hombre muere, sencillamente hasta ahí llegó la función del hombre. Otro punto importante, ellos creen en la enseñanza de 144.000 son salvos. Dicen que son 144.000 literales los hombres que se van a salvar. Y citan Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Pero cuando vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, nos damos cuenta de que el pasaje está hablando es 144.000, es el número de los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y por eso es que se habla de un grupo importante. Observen lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Y observen lo que dice el versículo 9. Entonces los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano. Está hablando de todo esto, está hablando sobre el mensaje del Cordero y los 144.000. Los 144.000, que esto quede claro, es el conjunto de todos los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ojo a esto. Otro punto muy importante es que ellos creen en que va a haber un reino terrenal. Cuando la Biblia en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, observen lo que dice.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que enseñan los testigos de Jehová? Testigos no son de Jehová, son en contra del Señor. Que esto quede muy importante y muy claro. No hay un reino milenario sobre la tierra. La tierra va a ser totalmente destruida. Esto siempre recuerden, mis estimados amigos, esto no es enseñanza de la Biblia. Son los testigos en contra de Jehová. Por eso es que ellos no son cristianos. Siempre tomen en cuenta es que ellos pretenden siempre es enseñarle a usted la doctrina de ellos en base a la palabra de Dios. Ellos son esclavos de la Westover, que es la central que ellos manejan y donde sacan toda la literatura. Un problema muy importante es que los testigos de Jehová no permiten, los miembros de la secta, los testigos de Jehová, ellos no permiten a sus miembros que lean literatura de otras agrupaciones, ni literatura que no sea impresa directamente por ellos. Por eso es que un testigo de Jehová, cuando ha aferrado bien la doctrina de ellos, ellos se basan únicamente en toda la literatura que ellos tienen y no los dejan que vean otra clase de literatura. La versión que ellos utilizan es una perversión a la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Otro punto que es muy delicado: los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que Jesucristo es el ángel Miguel y que es una criatura creada por Dios. Cuando hablamos de Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice que un niño os es nacido y su nombre se llamará admirable. Escuchen esta palabra, Dios fuerte. Ellos argumentan y dicen que sí, que Jesucristo es Dios fuerte, pero que Jesucristo no es Dios todopoderoso. Entonces, si esa fuera la argumentación, entonces quiere decir que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que es poderoso. Eso se llama politeísmo y es condenado por la palabra de Dios. Recuerde, por eso es que los testigos en contra de Jehová no son cristianos. Pasajes que hablan de la divinidad de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 1. Romanos 9, 5. Tito 2, 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Todos estos pasajes hablan de la divinidad del Señor Jesús. Tómese en cuenta esto. Otro dato es de que los testigos en contra de Jehová, ellos no creen que el Mesías resucitó corporalmente y dicen que Jesucristo vino en el año 1914 de una manera invisible, cosa que es otra falsedad que ellos imparten. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, vamos a leerla. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, observen lo que dice la palabra de Dios. Desde el 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, y si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también el Mesías murió por los pecados una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿A quién le va a creer usted? ¿A lo que la teoría que esta gente imparte o a lo que enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Jesús murió en la carne y fue vivificado en el Espíritu. Otro punto es que ellos enseñan a sus seguidores que cuando Jesús venga no va a venir de una forma visible. Cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11,
quiero leérselos y vea lo que dice, qué importante lo que enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, dice todo lo contrario que ellos dicen. Y él les dijo, 9 y 11, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente hacia el cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ojo esta palabra, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. La Biblia dice que Jesús, cuando venga a la tierra, va a ser visible. Este va a ser un acontecimiento a nivel mundial. Otro punto, los testigos en contra de Jehová no creen que el Espíritu Santo es una persona de la divinidad. Ellos creen que el Espíritu Santo es la fuerza, es una fuerza, es la fuerza activa de Dios. Léase Juan capítulo 16, del 7 al 9, para poder entender esto. Otro punto, ¿por qué estos hombres no pueden ser cristianos? Porque ellos no creen en la palabra de Dios. Ellos creen en la Biblia que ellos utilizan y en el sistema que ellos han inventado, que es doctrina de los hombres. Ellos hablan de que la tierra no será destruida. Cuando la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 que la tierra va a ser destruida. Otro punto, la transfusión. Ellos le dicen a la gente que la transfusión de sangre es pecado, pero es el argumento de ellos. Y quiero que ustedes lean en Hechos capítulo 15, versículo 20 y el versículo 28. Ahí no habla de transfusión de sangre, está hablando que el pecado que existe es el comer la sangre. El comer sangre sí es pecado, pero la transfusión de sangre más bien salva a mucha gente que tiene enfermedades como la leucemia. Que Dios les bendiga y analicen todas estas palabras. ¿Alguna pregunta? Me la pueden mandar por este medio o al WhatsApp 506 6011 8484.